somos el grupo número 10 y les estaremos hablando acerca de la interpretación de las medidas epidemiológicas y causalidad. Como objetivos tenemos explicar la interpretación de las medidas epidemiológicas y exponer sobre la causalidad a los alumnos de cuarto año de química biológica. Las medidas de frecuencia, pues en ellas encontramos a la morbilidad. Esta es una frecuencia o número de eventos que sucede de una enfermedad. Por ejemplo, la presencia o frecuencia de casos de gastritis crónica. La mortalidad es en cambio la frecuencia de muertes. Por ejemplo, frecuencia de muertes por enfermedades autoinmunes. La incidencia es una tasa que determina los casos nuevos que se presentan en una población en un tiempo determinado. Por ejemplo, tenemos aquí que hay un total de casos de 2.670.102, de los cuales hay 40.285 más respecto al día anterior. Esta sería nuestra incidencia, los casos nuevos. Tenemos incidencia acumulada, que refleja la expansión de una enfermedad en un tiempo determinado, y la densidad de incidencia, que contabiliza el tiempo de exposición de toda la cohorte de estudio, dando resultados tiempo-persona. La prevalencia, en cambio, esta determina la proporción de personas que se encuentran enfermas al momento de evaluar el padecimiento en la población. Por ejemplo, tenemos la prevalencia de Alzheimer en Europa por grupos de edad, en donde nos indica que el 23% hay de prevalencia en una edad de 85 años. Esta es la probabilidad de adquirir esa enfermedad. La prevalencia puntual es la que acabamos de dar como ejemplo, en donde nos indica que el número de individuos que presentan una enfermedad, o sea, los casos existentes, se divide en el total de individuos estudiados. En cambio, la prevalencia del periodo, pues es una frecuencia de una enfermedad en un periodo de tiempo, en donde se expresa la probabilidad que un individuo sea un caso en cualquier momento dentro de un determinado periodo de tiempo. Medidas de asociación. Estas se utilizan sobre todo en estadística analítica y las principales son la razón de prevalencia y la razón de moneos de la prevalencia. La razón de prevalencia o RP es la que nos indica enfermedades que se estudian que tienen un periodo de desarrollo o exposición conocido. Estas son las enfermedades infecciosas, mientras que la razón de moneos de prevalencia o RMP se obtiene cuando la enfermedad que se estudia no tiene o se desconoce un periodo de exposición para producir la enfermedad, es decir, en enfermedades crónicas. En ambos casos, la interpretación depende de una escala. Esta va del 0 al infinito y si esta es menor a 1, indica un factor protector. Si está en el 1, no existe una asociación y si es mayor a 1, indica un riesgo. Ahora veremos la razón de Moneos u odds ratio. En esta se utilizan diseños de casos y controles y es una comparación de enfermos con no enfermos. Al igual que en los casos anteriores, se utiliza la misma escala. Un ejemplo es en un estudio epidemiológico en Polinesia Francesa, donde se sugirió una asociación fuerte entre la infección prenatal por Zika y la microcefalia. Se detectó un odds ratio de aproximadamente 50 y siendo el 50 mayor a 1 puede interpretarse como un riesgo. Ahora veremos el riesgo relativo. Este se obtiene en un estudio de cohortes en el que se examinan dos grupos de población sin enfermedad, uno expuesto y otro no al factor de estudio. Si el RR es igual a 1, la proporción de individuos que presentan la característica de interés es la misma en los expuestos que en los no expuestos. Si es mayor a 1, nos indica que presenta la característica de interés en mayor proporción los expuestos que los no expuestos, y si es menor a 1, que presentan la característica de interés menor en los expuestos que en los no expuestos. Ahora tenemos las medidas de impacto potencial, las cuales evalúan la efectividad que tienen las acciones realizadas por el personal de salud en el control de las enfermedades. Acá vemos el riesgo atribuible o diferencia de riesgos y la fracción etiológica de expuestos y fracción etiológica poblacional. En ambos casos, el resultado se puede interpretar como la proporción de enfermedad que podría disminuirse al eliminar un factor de riesgo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la causalidad, los postulados de Hill y cómo estos se aplican en COVID-19 y trastornos neurológicos. Respecto a la fuerza de asociación, esta parece débil,
ya que 2.5 millones de personas han sido infectadas con SARS-CoV-2 y hasta la fecha solo han sido 93 casos publicados con manifestaciones neurológicas. Esto es alrededor de 5 en 100.000 casos. Sin embargo, los casos reportados son una subestimación de la incidencia real y esto subraya la necesidad de un estudio epidemiológico adecuado. Respecto a la consistencia de la asociación, se han publicado informes de manifestaciones neurológicas en todo el mundo, incluso China, Japón, Italia, Francia y Reino Unido. Aunque las cifras son bajas, no se trata de incidencias aisladas y se han producido a lo largo de la evolución de la pandemia. Respecto a la especificidad, la gama de manifestaciones neurológicas reportadas en asociación con el SARS-CoV-2 es amplia, desde el sistema nervioso central hasta los nervios periféricos. Sin embargo, en pandemias anteriores se han reconocido asociaciones con el sistema nervioso central y periféricos que son similares. Respecto a la temporalidad, en la mayoría de los casos notificados, la enfermedad respiratoria se ha producido unos días antes del inicio del síndrome neurológico, aunque en algunos casos los retrasos significativos entre la presentación neurológica y el diagnóstico de COVID plantea la posibilidad de una infección nosocomial. Respecto al gradiente biológico, en general aquellos con manifestaciones neurológicas han tenido una enfermedad respiratoria grave por COVID-19, lo que sugiere la posibilidad de que las cargas virales más altas o las respuestas inflamatorias más fulminantes pueden ser responsables de ambos. La plausibilidad biológica. Los síndromes descritos hasta ahora podrían estar relacionados plausiblemente con la infección primaria de SARS-CoV-2, aunque es necesaria una mejor comprensión del huésped para mejores respuestas. Respecto a la coherencia, pues tenemos que la presencia de encefalomielitis en SARS y MERS se podría deber a que ambos son coronavirus con un 50-80% de similitud. La evidencia de experimentación pues indica que un estudio de control sería la investigación ideal, sin embargo no se han validado aún los test de anticuerpos para probar la seroprevalencia. Respecto a las analogías, otros escenarios como la influencia han establecido daños en el sistema nervioso central y durante la pandemia de H1N1 se establecieron síndromes neuronales similares a los presentes en la COVID-19, por lo que los desórdenes neuronales son más normales que una excepción. Respecto a las conclusiones, pues mencionamos que la medición de los diferentes indicadores que se estudian en epidemiología son vitales en el estudio y comprensión de las enfermedades en la población. Asimismo, los modelos causales brindan un marco de explicación de la enfermedad. Muchas gracias.